un repaso general de lo que es la literatura peruana, ¿ya? Y para esto también vamos a abrir un archivito que es el whiteboard para poder también distinguirlo. Ya, mientras se va abriendo el programita, vamos analizando. Pregunta número 1 dice, sobre la literatura quechua prehispánica, ¿ya? Todo es un repaso de lo que es literatura peruana, chicos, ¿ya? Una primera pregunta nos remonta a la época antigua, a las primeras formas de manifestación literaria aquí en el Perú. Y estamos hablando de la poesía, perdón, de la literatura quechua prehispánica, ¿ya? Prehispánica, ¿qué cosa quiere decir, chicos? Prehispánica, antes de la llegada de los españoles, pues, ¿no? ¿no? Prehispánica, es el prefijo. Prehispánica, antes de la llegada de los españoles. ¿Qué cosa no se puede afirmar? ¿Qué cosa sería algo que no encaja dentro de esas afirmaciones, de entre la A, la B y la C? ¿No? ¿Cuál está fuera de su alcance? Vamos a ver aquí. La letra A es correcto, se manifestó mediante la oralidad. ¿Fue oral su literatura? Eso es verdura, ¿verdad? Verdadero, muy bien. Verdadero. Claro, oralidad. No tenían un alfabeto como el que quizá nosotros tenemos o el que Europa nos ha dejado. Seguramente tenían otra forma de representación, algún tipo de ideogramas, pero ¿no? Tenían otro tipo de ideogramas, pero no tenían oralidad. Perdón, no tenían escritura propiamente dicha como la conocemos hoy en día, como el alfabeto, ¿ya? Con la B, los mitos explicaban los orígenes de su civilización. ¿Es correcto? ¿Qué dicen? Vamos, ¿sí o no? ¿Es verdad o no es verdad? Claro que sí es verdad, eso es verdadero, ¿no? Esto es verdadero. La C. La épica quechua dio a conocer los actos heroicos de los incas. ¿Qué cosa es el Verdadero. Jarawi? Cantos. Salud. Jarawi, esos son esos poemas pre-incas que hablan de temas de cosas, de la nostalgia por el amor, pues, ¿no? De la nostalgia por el amor, pero no habla de temas épicos, porque recuerden que los temas épicos hablan de guerras, batallas, conflictos, y bueno, heroísmo, ¿no? Heroísmo. No hablan de amor. Pues hay una contradicción ahí. Esta es la respuesta. La D dice, la Mauta y los Jarabicus fueron grandes difusores de la literatura quechua prehispánica. Eso es verdadero, ¿no? Te pregunto, ¿los amautas eran los poetas que se dirigían a qué clase social? Los amautas Media. dirigidos a la clase alta, ¿sí o no? Poetas o filósofos de la clase alta. Mientras que los jarabicus, ¿no? ¿No? Eran pues al pueblo, ¿no? Eran poetas populares, educaban al pueblo, ¿sí? Esas diferencias entre esos dos tipos eh, de personajes, esos dos tipos de maestros que había en la época del incanato, ¿ya? La E dice, en muchos casos la lírica quechua era acompañada de música y canto y danza. Ajá, la lírica quechua, o sea, la poesía quechua, ¿ya? Estaba acompañado por la música, canto y danza, eso es verdad. Eso es verdad, ¿ya? Recuerden que era anónima y siempre hablaban de temas del campo, ¿no? Y iba acompañado con la música, o sea, los instrumentos, el canto en quechua, un canto colectivo, y la danza también, pues, ¿no? Ahí está el huaynu, por ejemplo, ¿no? Que es una especie de danza colectiva. Bien, sigamos. La 2. Determina verdadero o falso según la relación, o perdón, de acuerdo a la literatura quechua, ¿no? ¿Qué cosa es verdad? ¿Qué cosa es falsedad? Chicos, los jarabicus, dijimos a qué clase social pertenecen. Son poetas. El jarabicus poeta del sentir pueblerino se especializó en difundir la lírica quechua. Sí. Sí, ¿no? Pero, Es del pueblo, pues, ¿no?
Difundía la lírica quechua, pero en el pueblo. ¿Ya? En el pueblo. Muy bien. El teatro quechua solamente se produjo durante la etapa prehispánica, desapareciendo completamente en la etapa colonial. ¿Desapareció el teatro quechua en la época colonial, chicos? No, No, eso es falso. Incluso Ollantay, muchos creen que Ollantay recoge algunas cosas, o sea, creen que se haya originado seguramente la historia, ¿no? En la época pre-inca, ¿no? No, perdón, prehispánica. Sin embargo, trascendió a la época de la colonia y en la colonia se escribió, ¿no? Con algunas palabras en quechua, algunas cosas en español, ¿no? Pero siguen los modelos también españoles, o sea, recoge algunos modelos del teatro español del siglo de oro, ¿no? Hay una fusión ahí, ¿ya? Eso se llama la tesis intermedia, ¿verdad? O la tesis ecléctica. Muy bien, esto acá es falso, porque no desapareció completamente el teatro quechua. Incluso, yo me iba a comprar un libro así de teatro quechua, de 1850 más o menos. Era un libro grueso, bonito, y hablaban de literatura quechua, ¿no? O sea, teatro en quechua, increíble. Bueno, sigamos. 3. En este libro, Dioses y Hombres de Guarochirí, es un libro, ¿ya? Escrita por Francisco de Ávila, que fue un hombre que trabajó con José María Arguedas, ¿ya? Nos habla de las mayores divinidades de esa región, o sea, de Guarochiripa, ¿no? ¿Eso es verdadero o es falso? Dioses, mira, dioses y hombres de Guarochiripa, dioses, relaciona divinidades. ¿Es correcto eso? ¿Qué dices tú? Hay una relación, ¿no? En este libro, que fue escrito por Francisco de Ávila, ¿no? Y luego Arguedas lo prologa, ¿no? ¿Ya? Nos habla de las mayores divinidades de esa región. Sí, es verdadero esto, es verdadero, ¿ya? Es verdadero. Porque Francisco de Ávila recoge muchas cosas en quechua, o muchas tradiciones orales del quechua, ¿ya? Que están asentadas en la región de Huarochirí, ¿correcto? Vamos con la 4. Dice, el huanca es una especie de lírica quechua que expresa el dolor ante la muerte. El huanca, ¿no? Vamos a ver el huanca un ratito. ¿Dónde está? Aquí está. Eso es falso, ¿ya? Esta de ahí es falso, muchachos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde lo puse mi archivo? Acá está. Ya, eso es falso, muchachos. El huanca no expresa en sí esa idea, ¿ya? Lo que ocurre ahí es que hay varios tipos de poesía en quechua, o poesía prehispánica en quechua, que abordan temas distintos. Vamos a ver, por ejemplo, otra vez consigo, ¿dónde está? Aquí está, ¿no? Por ejemplo, el huanca lo que hace es una especie de teatro, ¿ya? Es una especie de teatro que nos habla de la nobleza inca, de la nobleza inca, ¿no? ¿Qué cosas ocurren dentro de la clase alta cusqueña o dentro de la clase alta imperial, ¿ya? Habla de temas de monarcas, del Tahuantinsuyo de esa época, ¿ya? No, dice, a ver, acá dice especies de lírica quechua que expresan dolor ante la muerte. No dice seres amados. No dice seres amados. ¿Ya? Dolor ante la muerte, pero no dice seres amados. Es muy diferente. Es muy diferente. ¿Dónde está mi WhatsApp? ¿Dónde está mi WhatsApp? ¿Ah, sí? Estoy equivocado. A ver, o estoy leyendo mal. Claro. Sin embargo, en la separata de estudio ahí, ¿qué nos dice? Dice ahí la alternativa 4. Dice, el huanca es una especie de lírica quechua que expresa el dolor ante la muerte. ¿Sí o no? ¿Sí?
Es muy distinto. ¿Ya? Dentro del teatro hay, vamos a ver, dentro del teatro quechua hay dos estilos, ¿no? Hay dos, el huanca, bueno, canto que evoca la pérdida, evoca la pérdida de los seres amados, a ver, seres amados. A ver, claro, de seres amados, ¿no? Pero en este caso, mira lo que dice acá, en esta alternativa, dice, el huanca es una especie de lírica quechua que expresa el dolor ante la muerte, ante la muerte. Ahí le faltó añadir que es ante la muerte de los seres amados, acá faltó añadir, pero no hay. Y como no hay, obviamente, pues queda en vacío, ¿ya? Queda en vacío. Lo que sí hay es a ver, vamos a ver acá. Lo que sí hay es Lo que sí hay es, por ejemplo, dentro del teatro quechua, teatro, hay dos especies de teatro. Uno es el huanca, que habla sobre lo que es la realeza inca, ¿no? La realeza inca. Y otro es el aranguay. El aranguay, que eso nos habla sobre la vida cotidiana de la gente, del pueblo, de la vida cotidiana. Entonces, mira, ahí vemos ahí una diferencia de clases sociales dentro de la literatura quechua, dentro del teatro. ¿Ya? ¿Listo? Vamos a ver acá que tenemos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Calle. Ujú. Ya. También. ¿Ya? Entonces nuestra alternativa correcta aquí va a ser la respuesta C de casa. ¿Ya? C de casa. Vamos a ver la 3. En los primeros siglos de la colonia, los sacerdotes españoles compusieron obras en quechua. Ajá, mira. Claro, es verdad. Cuando empezó la colonia, luego de la conquista, la invasión, empieza la colonia, ¿verdad? Tenemos ahí la literatura, acá tenemos la época prehispánica. Luego vino pues la conquista o la invasión, ¿no? Luego vino la etapa de la colonia en el país, ¿no? La colonia española, el virreinato. Y en esta época de la colonia, pues surgió, no surgió, sino se dio el teatro quechua incluso, ¿ya? El teatro quechua que estuvo, bueno, ahí surge la obra, se escribe la obra Yantá en quechua, por cierto, ¿no? En quechua y también en español aparte, ¿no? Y aquí no solamente se escribió teatro en la colonia, ¿no? No solamente se escribió teatro, también se escribió algunas otras manifestaciones literarias, ¿ya? Algunas otras obras literarias. ¿Con qué finalidad? ¿Cuál fue el objetivo de que los curas, los sacerdotes españoles, ¿ya? Escriban Adoctrinar. obras? La 3 la B. B. Los sacerdotes españoles compusieron obras en quechua con el principal propósito de cuestionar el poder de los reyes. Los sacerdotes, que eran españoles y fieles a la corona, ¿cuestionarían el poder de los reyes? No. No cuestionarían porque son fieles y leales, ¿verdad? Esta aquí no. No te confundas como tu amigo Robotín. No. ¿Cuál sería? B. La E. Forjar una nueva vertiente literaria. Ellos querían crear un movimiento, una vertiente literaria. Era su intención. No. Esta no podría ser porque los curas lo que hacían era transcribir, ¿no? Escritos nada más. La B dice, adoctrinar a la población nativa. Esto acá no puede ser. Estudiar lenguas indígenas tampoco. Esta de acá sería la más apropiada, ¿ya? La B. La B, ¿ya?
Lo que querían ellos era justamente eso, ¿no? Aprender el quechua, aprender otras lenguas como el aymara o otra lengua que haya en el Perú, pero con la finalidad de adoctrinar a la población. Es decir, que piensen como ellos, que no piensen como el común de su comunidad, ¿ya? Hay un movimiento, después va a venir que se denomina el Tajiongoi, ¿no? Perdón, ese movimiento, perdón, la extirpación de idolatrías, donde van a empezar a aplicarles, pues, ¿no? La famosa Santa Inquisición a la gente indígena, ¿no? Y ellos van a hacer cantos en quechua cristianos, van a escribir libritos, manuales en quechua cristianos y muchas cosas más, ¿no? Su finalidad es extirparles, ¿no? La cosmovisión o su doctrina o su ideología andina, ¿ya? Van a intentar hacer eso. ¿Ya? Y van a recurrir a una serie de estrategias. Por ejemplo, si tú te das cuenta en Lima, no sé si habrás visto en algunos cerros una cruz en lo alto, o si no te vas a provincias y te das cuenta que hay iglesias que tienen como 500 o 300 o 300 años de antigüedad, ¿no? En los pueblitos antiguos. O en los cerros de Huancavelica, Huancayo, Cusco, cualquier zona andina, te vas a dar cuenta de que en lo alto de un cerro hay una iglesia o si no hay una cruz, ¿ya? ¿Qué quiere decir? De que es el dominio ¿no? de la religión de los españoles sobre la religión andina, porque sobre ese cerro donde está actualmente una cruz, antiguamente había lo que es lo que era un apu tutelar, ¿no? Un apu, una deidad, un dios, ¿no? Recuerden que para los montes o los cerros, para los antiguos peruanos es eso, ¿no? Un dios, una deidad, el cerro, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ellos cuando ponen ahí una iglesia y empiezan a predicar ahí es justamente para adoctrinar a la población. ¿Ya? Tiene una finalidad ideológica. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ah, bueno. La 4. Marca la alternativa que contenga una afirmación correcta sobre Ollantay. A. Es un drama cuya temática combina los conceptos del amor y el poder y su desenlace relata el ajusticiamiento del protagonista. Lo ajustician, lo linchan, le hacen Tupac Amaru al Ollantay, al final. Chapen este choro, Ollantay, violador, lo matan acaso al final. ¿Qué pasa al final? Al final no lo linchan, no lo ajustician, entonces sería falso, pues, ¿no? No lo linchan, ¿no? Al final, más bien Tupac Yupanqui permite de que su hermana Kusi Kuyur se case con el general Ollanta que había sido desterrado, ¿verdad? Y bueno, hecho prisionero, pues, ¿no? Muy bien, la B. Su tema gira en torno al general Ollantay y su ascenso a la nobleza de privilegio. Es verdad que gira en torno a Ollantay, eso sí es verdad, pero gira en torno a su ascenso, o sea, hay un ascenso ahí, o es que hay un conflicto entre Pachacútec y Ollantay y luego contra Tupac Yupanqui, ¿no? Entonces, la primera parte es verdadero, pero la segunda parte es falso, esa segunda parte, ¿ya? Esto es F. La C. Originalmente fue escrito en verso y caracteriza al Inca Pachacute como un gobernante comprensivo y benevolente. Oye, ¿Pachacute era benevolente? No. ¿Comprensivo? Oye, Inca, un favorcito, mira, sabes que estoy enamorado de tu hija, pues, ¿no? Quiero casarme con ella, ¿no? ¿Qué hizo ¿Cuál? Pachacute contra Yantay? Lo exhortó, le dijo, mira, sabes que no puedes, anda a tu casa, descansa nomás. ¿O qué hizo en ese instante? O sea, en ese Pues, instante lo mandó. Ahí empezó un conflicto. Esto es falso, pues, ¿no? Falso. Chapachacute no era un tipo, horrible. El Inca, no le podías decir eso al Inca, era como un gran insulto, ¿no? Que un poblerino, un plebeyo les diga eso, ¿no? Era imperdonable, era firmar tu sentencia de muerte, ¿no? Prácticamente. La D. Usando moldes del drama español del siglo de oro, 60 son moldes, ¿no? Moldes del drama español del siglo de oro. Eso sí es verdad. Se centra en la rebelión de Ollantay y su profundo amor por Cosicuyur. Esa es, ¿no? La D. La D de dado. La D de dáselo. Esa es. La E dice, acá dice, ¿qué saca esta?
En la actualidad, los críticos literarios aseguran que la obra se produjo en el periodo prehispánico. No se produjo. Seguramente habrá tenido un origen prehispánico, pero se produjo o se escribió durante la colonia. Este es más falso, como tú comprenderás, ¿no? Muy bien. La 5. En relación a los comentarios reales de los incas, marca la alternativa correcta. Ya, chicos, cuando Garcilaso de la Vega, el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? ¿No? El Inca Garcilaso de la Vega. ¿Ya? Cuando el Inca Garcilaso de la Vega escribió esta monumental obra, que consta básicamente de dos partes, ¿ya? Consta de dos partes, tiene su historia esta, este libro, ¿ya? Ya estamos en la época de la colonia, ¿ya? Estamos en la colonia, donde está, vamos a compartir otras cositas más aparte de eso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a ver, ¿dónde está el whiteboard? Acá está. Compartir. Vamos a ver. Ya. ¿Dónde está? Blanquito. ¿Dónde está? Puede ver la pizarrita, ¿no? Ya está, mira. Aquí está. Ya tenemos. Tan, 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 tan. Ya. Aquí tenemos la literatura prehispánica. Chispas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Literatura prehispánica. ¿No? Ahí surgen pues, los jarauis, los jaís, muchos tipos de literatura, muchos tipos de poesía quechua. Ya están los amautas y los jarabicus, ¿no? Como grandes difusores de la literatura quechua en esa época, ¿ya? Grandes difusores de la literatura quechua. Acá tenemos luego la literatura de la conquista, que son coplas o burlonas, ¿no? Contra los conquistadores, ¿no? Son cartas, son relaciones de cómo va avanzando la conquista, ¿no? Del mundo, ¿ya? Del mundo incaico, ¿no? Y surge una literatura luego ya de asentamiento, de la colonia propiamente dicho, ¿no? De la colonia española, ¿no? De la colonia española, es decir, del virreinato, en otras palabras, ¿no? ¿No? Del virreinato del Perú, ¿no? En esta época, ¿qué cosa pasaba, no? Como ustedes saben, surgen muchos cronistas en esta época. Hay unos cronistas, hay varios tipos de cronistas. Eh, Tenemos, por ejemplo, a los cronistas españoles, ¿no? Hay unos cronistas españoles. Hay unos cronistas indígenas. Hay unos cronistas también llamados mestizos, ¿no? Mestizos, ¿ya? Y dentro de este grupo vamos a poner otro colorcito, un anaranjado, vamos a ver, ojalá nos pueda funcionar. Hay muchos españoles, entre ellos está el gran Pedro, nuestro profesor Pedro, así nuestro profesor Pedro Cieza de León, ¿no? De León, peleador sin ley, ahí está. León, él escribe Crónica del Perú, un libro que es la versión española de la conquista y también trata de un poco de abordar un poco de la historia de nuestro país antes de la llegada de ellos, ¿no? Es la versión española. Por cierto, la versión española va a tener que pintar al Perú antiguo como una especie de, bueno, donde la gente pues no conocía a Dios y cometía una serie de actos bárbaros, ¿no? ¿Ya? Luego tenemos otro Juan de Betanzos, ¿no? Juan de Betanzos, ¿no? Juan de Betanzos. ¿Cuál es la característica de Juan de Betanzos? De que este hombre se va a casar con la hija de Atahualpa. Va a ser el yerno de Atahualpa. Algunos dicen que no se llama Atahualpa, sino Atabalipa, ¿no? Porque Atahualpa significa, es un nombre despectivo o algo así, ¿no? Pero bueno,
Juan de Betanzos se va a casar con la hija de Atahualpa y la hija de Atahualpa le va a dar mucha información de la realeza inca, pues, ¿no? ¿Ya? Aprendió el quechua. Y como aprendió el quechua, pues podía comunicarse con la familia real o con descendientes de la familia real. Y él escribe una obra que se llama Suma y Narración de los Incas. Suma y Narración de los Incas. Se va a recoger el relato, la narración de los incas, pues directamente de los incas, ¿no? Obviamente va a ser la versión de de la familia que viene de Atahualpa, porque también hay una versión de la historia del Perú antiguo de parte de la familia de Huáscar, pues, ¿no? Tú sabes de que antiguamente los incas, dentro de la realeza inca, de la nobleza inca, había familias, y a las familias reales de incas anteriores se les llamaba panacas, ¿no? Cada inca, cuando sumía al poder, generaba o creaba una panaca, una familia, ¿verdad? Entonces, la realeza, el poder, la clase alta estaba compuesta por panacas de antiguos incas o gobernantes del imperio incaico, ¿verdad? Muy bien. Juan de Betanzos se había nutrido de todo eso, gracias al matrimonio que tuvo con la hija de Atahualpa. Seguramente no porque la amaba, sino por interés, ¿no? Por interés, pero bueno, ahí se apropió de mucha narración, mucha mitología inca, y lo cuenta en este librito, ¿no? Suma y narración de los incas, ¿no? Muy bien. Luego, dentro de los indígenas, ¿quién está? Acá tenemos bueno, vamos a citar al más grande de todos, ¿ya? Al gran Felipe Guamampón de Ayala. Felipe Guamampoma de Ayala. Es el más grande cronista indígena. Aunque según los estudios últimos que están habiendo, están determinando de que él no es del todo indígena, sino que es mestizo. ¿Ya? Según algunos análisis de estudios, últimamente están arrojando de que él puede haber sido más un mestizo. Pero bueno, de acuerdo al canon que se enseña en las academias y obviamente para los exámenes, por el momento lo están dejando como indígena. Por el momento, ¿ya? Bueno, esto un dato que les quería comentar. ¿Qué escribe él? Un libro que se llama Nueva Corónica. Nueva Corónica. No crónica, ¿no? Corónica, ¿no? Y buen gobierno, ¿no? Y buen gobierno. ¿Ya? Obviamente acá quiso decir crónica, ¿no? Pero bueno, había antiguamente formas distintas de escribir, ¿no? En el español. Y era una persona que sabía muchas lenguas nativas, muchas lenguas originarias del Perú, porque en su crónica van a ver que combina a veces el quechua, luego está hablando en español y luego escribe en quechua, luego en aymara, luego se salta otra lengua que yo personalmente no conozco, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Y le incluye imágenes, dibujos. Cada vez que hace algo, cada ciertas páginas le pone dibujos, ¿no? Es un cronista dibujante. Genial, extraordinario. No he visto otras crónicas donde hayan hecho esto, pero él lo incluye, ¿no? Y de manera magistral, ¿no? Luego está eh, Titu Cusi Yupanqui, también otro cronista, ¿no? Titu Cusi Yupanqui, que a diferencia de Guamampoma, él sí fue bueno, Guamampoma se reclamaba así como uno que pertenecía a la realeza, ¿no? ¿Ya? A la realeza indígena, ¿no? En cambio, Titu Cusi Yupanqui, él sí era un hijo de Inca, ¿no? Había sido hijo de un Inca y él sí vivió el fragor de la conquista. Por eso que él escribe un libro que se llama Relación de la conquista del Perú y hechos del Inca Manco II, ¿no? Él escribe relación, ¿no? Relación de la conquista. Porque fue la época que le tocó vivir, pues, ¿no? Uno escribe de acuerdo a su tiempo, uno de acuerdo a lo que ha vivido, de lo que ha pasado. Y entonces Tito Cusi Yupanqui tiene ese mérito de describir cómo fue ese proceso violento, traumático, ¿no? De la conquista española, ¿ya? Hacia nuestro pueblo. Y bueno, así podemos citar muchos otros más. Luego, dentro de los mestizos, el más conocido de todos, vamos a hablar después de él, es el Inca Garcilaso de la Vega. Y ahí justamente estamos llegando para responder una pregunta, ¿no? El Inca Garcilaso
de la Vega, ¿no? Que escribe, bueno, los comentarios reales de los incas, como ustedes saben, ¿no? Los comentarios reales. También escribe otros libros, pero este es el más importante. De los incas, ¿no? ¿Ya? Y hay otro más que es el padre Blas Valera, ¿no? Otro mestizo. Blas Valera, que escribe Historia del Perú antiguo, de los indios, sus costumbres y pacificación. ¿Ya? Historia del Perú antiguo, ¿no? Y aquí hay algo que justamente Garcilaso va a hacer, ¿no? Garcilaso cada vez que habla va a hablar de algo que ha pasado en el Perú antiguo, o algo que está pasando, ¿no? Siempre va a citar a la obra del padre Blas Valera. Actualmente no se ha encontrado la obra del padre Blas Valera, está desaparecida, no habida, no se sabe qué ha pasado con esas crónicas o con esa relación o ese libro del padre Blas Valera. Sin embargo, Garcilaso, en su tiempo, sí tenía acceso a ese libro. ¿Ya? En el tiempo de Garcilaso sí era accesible el libro. En cambio, Garcilaso lo que hace es citar, ¿no? Como dice el Blas Valera en su libro tal, ¿no? Siempre está citando, ¿no? Para un poco apoyarse y dar por certera lo que Garcilaso, la historia que Garcilaso está contando. ¿Ya? Bueno, y así. ¿Cuál es la historia de este libro de los comentarios reales de los incas? ¿Qué pasó en sí con este libro? ¿Cuál es, profe? Cuéntenme la historia. Bueno, muchachos, este librito, este hermoso librito de Garcilaso de la Vega, fue escrito el primer libro, o el primer tomo, si queremos decirlo así. La primera parte de este libro fue escrito en el año 1609 en Lisboa. ¿Dónde queda Lisboa, chicos? ¿Alguien me puede decir? ¿En qué país de Europa queda Lisboa? ¿Qué ciudad España. es? Portugal. Ajá. Portugal, ¿no? Portugal. Y se lo dedica a una persona de la clase alta de ahí, ¿no? Se lo dedica, pues, me parece que es ¿cómo se llama esta señora? A esta señora que, bueno, tú sabes de que antes tú escribías tu obra siempre para una persona, o sea, le dedicas a una persona con la finalidad de que te lo pueda respaldar y esas cositas, ¿no? Bien, es Catalina de Portugal, ¿no? Dedicada a Catalina de Portugal. ¿Ya? Muy bien, según cuentan de que esto tuvo una especie de aceptación casi, bueno, se acabó la obra, ¿no? O sea, tuvo una aceptación porque la gente de esa época tenía una curiosidad por saber qué cosa estaba pasando eh, en esta parte de América, ¿no? En las Indias, así le llamaban, ¿no? Las Indias le llamaban esta parte. Tenía la gente mucha curiosidad por saber. Y bueno, la segunda parte, bueno, esta primera parte habla de la historia antigua, ¿no? Antes de la llegada de los españoles, qué cosa pasaba, cómo vivía, cómo estaba organizada la sociedad, ¿no? Eh, acá nos narra hasta la conquista, hasta el momento de la captura de Atahualpa nos narra. Hasta ahí nos narra, ¿no? Vemos que Garcilaso tiene cierta simpatía por Atahualpa, ¿no? O sea, considera a Atahualpa uno de los últimos incas, ¿ya? Bueno, entonces, porque hay otras versiones donde consideran a Huáscar como el último Inca y no Atahualpa, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí hay posiciones, ¿no? Posiciones, quién defiende a determinada panaca o determinada familia. Pero bueno, eso seguramente no es tema tanto de importancia o de detalle, son detalles, seguramente más o menos. Vamos a ver, sí. ¿No? Entonces, la segunda parte se publica en el año 1617, ¿no? ¿Cuántos años han pasado para que se escriba? Y esta segunda parte le llama historia del Perú, así le llama, la segunda parte, ¿ya? Historia del Perú.
Pero esto ya no lo publica en Portugal, ya, no lo publica en Portugal. Este otro libro, bueno, no sé si en su momento no se le quiso publicar a Garcilaso, ¿ya? No se le quiso publicar porque muchos creyeron de que se estaba lanzando contra el Imperio Español. Sin embargo, Garcilaso siempre trataba de reconciliar tanto lo español con lo que pasaba aquí en esta parte del Perú, ¿ya? Em, Acá toma bastante de Blas Valera, toma bastante del padre Blas Valera. Esto fue publicado en Córdoba, ya luego de la muerte de Garcilaso. Es una obra póstuma, no es una obra en vida, es una obra póstuma. Cuando murió Garcilaso después se publicó esta obra ya. Se publicó de la muerte del autor en Córdoba, pues en España, ¿ya? En España. Y recoge bastantes comentarios del padre Blas Valera. O sea, acá Garcilaso siempre va a citar al padre Blas Valera, ¿ya? En esta segunda parte, ¿ya? Eso es importante saberlo, chicos. Como Garcilaso, el padre de Garcilaso era un español que se había casado pues con una ñusta cusqueña, o sea, que estaba muy cercana a la familia del Inca en Cusco, ¿no? Entonces, tenía pues abuelos, tíos, primos, ¿no? Que estaban relacionados directamente con las panacas reales del Imperio Incaico que estaba en Cusco. Estaba muy bien relacionado Garcilaso, no era cualquier persona, no era cualquier persona como a veces lo pintan los retratos. Entonces, este amigo se había pues alimentado de todos los mitos, poesías, ¿no? De la época prehispánica, porque sus familiares le contaban, pues, ¿no? Cómo había pasado todo, ¿no? Entonces se alimentó de bastantes cosas, ¿ya? Y entonces lo que Garcilaso quería hacer era corregir con este primer libro sobre todo, con este primer libro, corregir muchas imprecisiones que habían cometido los españoles de la historia de nuestro Perú antiguo, ¿ya? Corregir la historia, reivindicar a muchas cosas que estaban pues mal vistas, ¿no? Y desmistificar, ¿no? Mucha guerra sucia que habían cometido los españoles contra la gente que vivía en esta parte del mundo. Decían de que, bueno, acá había homosexualidad, que había, pues, canibalismo, sacrificios humanos, que seguramente los pueden haber habido como en toda sociedad antigua que lo ha habido. Incluso en países occidentales en esa época también se daban algunos tipos de cosas despiadadas, ¿no? Entonces, pero decían, ¿no? Entonces, como castigo divino, pues los españoles tenían que entrar a evangelizar usando la violencia, pues, ¿no? Y en esta segunda parte reivindica a su padre, ¿no? Reivindica a su padre porque había una guerra civil a veces entre españoles, ¿no? Y al parecer a su padre le tocó uno de los bandos, que al parecer que no salió muy bien favorecido, pero Garcilaso trata de reivindicar a su papá, ¿no? Muy bien, porque obviamente quería reclamar seguramente algunas posesiones o qué sé yo, ¿no? Bien, chicos, con esta información podemos responder mejor esto de aquí. A ver. Marquemos la alternativa correcta, referente al comentario real de los incas. Vamos con la letra A, dice. En la primera parte de esta gran obra, Garcilaso rescató la figura de su padre acusado de traición. En el libro 1, en el libro 1 se le acusó, Garcilaso reivindica a su padre en esta primera parte, ¿o qué hace Garcilaso en la primera parte? Intenta corregir la historia tergiversada por los españoles, ¿verdad? Entonces, esta respuesta no es correcta. Ay, chispas, vamos a borrar esto. Esto aquí es falso, ¿no? Falso. Esto lo hace en el libro 2. Lo hace en el libro 2, ¿ya? La B dice, esta novela se divide en dos partes. ¿Es novela o es crónica, chicos, lo que estamos viendo? Crónica. Esto no es, pues es más falso, ¿no? Igual,
Chicos, la segunda parte se publicó en 1615. No. 1617. ¿Dónde? En Córdoba, España, ¿no? Córdoba, España. Muy bien. Esto es falso, pues, ¿no? Falso. Falso, no es novela, es crónica, ¿no? Es crónica. Listo. La C. La primera parte, o sea, el primer libro, ¿no? Se inicia con la llegada de los españoles en el norte del Perú. No. No. Nos habla desde el comienzo de los incas, ¿no? Cómo se originó el mundo inca, ¿no? Entonces es falso, pues, muchachos. ¿Ya? La segunda parte sí ya habla de la llegada de los españoles. La segunda parte. Esto es el segundo libro, pues, ¿no? Ahí sí nos habla de todo el desmadre que hicieron los españoles en nuestro país, ¿ya? La D. La segunda parte de esta obra fue impresa de manera póstuma, o sea, después de su muerte. Sí, ¿no? Fue escrita después de la muerte de Garcilaso. Hasta ahí es verdadero, hasta ahí es verdadero. Pero chicos, ¿fue escrito en la ciudad de Lima? Falso. ¿Dónde fue escrito? En Córdoba, ¿sí o no? Y Córdoba está en España, ¿sí o no? Se mira como un pequeño detalle y le cambia todo, ¿no? Listo. Sigamos, sigamos. Dice la E. El propósito del Inca Garcilaso de la Vega fue corregir la historia oficial. Te dije que sí, ¿no? Incluso el primer libro quería corregir, ¿no? Porque recuerda que hay versiones, ¿no? Hay la versión de la historia española, como lo cuentan los españoles, ¿no? Que ellos dicen de que, bueno, los españoles vinieron trayendo el evangelio, la luz, ¿no? Etcétera, etcétera, porque acá había barbarie, ¿no? Ellos traían la civilización. En cambio, los decían, no, estos de acá eran los menos oficiales, bueno, menos oficiales, pero sin embargo escribieron. Y ellos tratan de contar justamente esa otra historia que los españoles no cuentan, que ocultan. ¿Ya? Ahí es esta de acá, pues ya, chicos. Esta es la respuesta correcta, muchachos, ¿ya? Ya, esa es la respuesta. Listo. Vamos con la 6. Wow. Luego de la colonia, chicos, nos pasamos a lo que es la literatura de la conquista. Perdón, la literatura de la época ya republicana, ¿no? O de la independencia también. Acá, vamos a maximizar esto. Ya está. Ya está, vamos a ver. Literatura de la emancipación, ¿no? Literatura de la independencia, o también conocida como literatura de la emancipación. Recuerda que en esta época ya pues el país quiere emanciparse de la colonia española, ya no quiere ser propiedad de los españoles, no quiere saber más de España, ¿no? Y quieren liberarse económicamente, políticamente, militarmente del yugo español. Y en ese contexto va a surgir pues van a surgir poetas, pero principalmente va a surgir uno que escriben los famosos yarabíes, ¿no? Muy hermosos yarabíes, llamado quien recoge esos yarabíes es nada más y nada menos que Mariano Melgar, ¿no? Mariano Melgar escribe los yarabíes que provienen a su vez de la palabra quechua llamado jarawi, ¿no? Jarawi, eso es verdadero, ¿sí no? Verdadero. ¿No? Pero chicos, ese jarawi era poesía épica en quechua. ¿Qué cosa era? Era poesía lírica, claro, no era épica. Era poesía lírica, ¿no? Vamos a corregir acá.
lírica, ¿no? Era lírica. Porque si fuese épica, contaría pues epopeyas, cantares de gesta, ¿no? Y lo que hace Melgar es no contar cantares de gesta con su poesía. ¿No? Melgar está lejos de hacer eso, ¿no? Ya está lejos de hacer eso. Ujú. Bueno, Melgar quiso ser cura, pero después dijo, no, me arrepiento, quiero ser militar porque no, militar porque le estamos en un contexto donde demandamos pues la independencia. ¿Ya? Bien, chicos, entonces lo que hace Melgar con sus yarabíes, que provienen del quechua, sí, jarawi. ¿Es poesía épica? No, es poesía lírica solamente, ¿no? Poesía amorosa, ¿no? Expresa el amor doliente, verdadero, ¿no? Esto de acá es falso, ¿ya? Esto de acá, vamos a ponerle falso. Amor doliente, sí. ¿Por qué razón? Por la nostalgia, por la ausencia de la amada, Silvia, pues, ¿no? Silvia, que tan ingrata fue con él, ¿no? Y él estaba despechado, ¿no? Esa desgraciada, no la he amado, la he querido, al final me trata así, no se va con otro, se casa con otro, chico, ¿no? Se casó con otro, pucha. Bueno, pues uno cuando... Bueno, ya mejor no decimos nada. Pobrecito Melgar. Es considerado un poema mestizo, ¿ya? Sí, es verdad, es un poema mestizo, eso sí es verdad, ¿no? Por la presencia de estructuras occidentales como la copla a pie quebrado, copla a pie quebrado. Esto de acá, ¿será cierto eso? Él es cierto que aprende muchas cosas de la poesía clásica española, ¿ya? Él aprende muchas formas de poesía clásica española, pero no solamente la copla, ¿ya? La copla es un tipo de composición poética, cuando han escuchado de coplas a la muerte de su padre, ¿ya? De un español, ¿ya? Sí, Pero Melgar por no su nombre. específicamente se especializa en coplas. Él escribe sonetos, y el soneto es de origen italiano, del Renacimiento, ¿verdad? Del Renacimiento. Entonces él adapta ese soneto a su propia forma de sentir, no la forma de sentir occidental, sino la forma de sentir andino. Entonces esto de acá es falso, porque él aprende soneto, aprende otros tipos de composiciones poéticas, el yarabíe, ¿no? El yarabíe que es sentimiento andino, pero con algunas formas de poesía española, ¿ya? De varios tipos. Eso es falso. La ultimita dice, Mariátegui, José Carlos Mariátegui, la Mauta, consideró que Melgar era un escritor prerromántico. Eso sí es verdadero, ¿no? Consideró que era un prerromántico. Él es uno de los iniciadores de la poesía exclusivamente peruana, ¿ya? Porque escribió con cabeza y sentimiento propio. No fue un copista más, un copión más de los modelos tanto en la forma como el contenido de la poesía occidental, sino que recogió los modelos seguramente clásicos de la literatura española del siglo oro, pero le aumentó lo suyo, ¿no? Fue creativo. ¿Ya? Fue creativo, le dio su toque personal y eso lo hace grande, ¿no? Para su época. Un muchachito, ¿no? Que bueno, murió fusilado, ¿no? Porque juntamente con sus amigos, pues se levantaron y fueron parte de las tropas que luchó contra los españoles, ¿no? Muy bien, tenemos verdadero, falso, ¿no? ¿Cuál será? La C, ¿no? De casa. Un jovencito. Era una voz genuina, ¿no? De haber sobrevivido a la guerra de la independencia, seguramente hubiésemos tenido un gran poeta, ¿no? Un gran poeta nacional en esas épocas, ¿no? Y mira, era jovencito, ¿no? Escribió, como dice Unamuno y como dice Mariátegui, escribir con toda su sangre, ¿no? Tal como siente, tal como vive, escribir de esa manera, ¿no? Y porque un poeta cuando escribe con suma sinceridad, con toda su sangre, hace de él justamente su misma obra un poeta extraordinario, ¿ya? Uno no tiene que ser falso, no tiene por qué decir de que no, esto no le he vivido, no le pasó, sino que uno escribe de acuerdo a lo que vive, lo que siente, ¿ya? Bien, chicos, sigamos. Luego de eso pasamos a la literatura republicana, ¿ya? A la literatura republicana, muchachos.
¿Y qué nos dice la literatura republicana? Ya estamos en plena República del Perú, 1826, ¿no? Literatura republicana. O literatura de la República del Perú, ¿ya? Listo. Acá, bueno, una de las primeras corrientes literarias que va a venir directamente de España es el costumbrismo. ¿Ya? Inicia en 1820 aproximadamente, allá en España, y llega a Perú y se adapta en 1820, 1830, ¿no? En 1830 ya surgen pues ahí a partir dos grandes hombres, ¿no? ¿Quiénes son esos dos grandes hombres que van a ser representantes de esta moda española del costumbrismo? ¿Ya? El costumbrismo llegó antes del romanticismo, ¿ya? Porque ¿ya? Después va a venir lo que es el romanticismo, pero vamos a ver acá. Uno de esos grandes hombres es Felipe Pardo de Aliaga, ¿no? Que pertenece a la clase alta, ¿no? A la, a la clase aristocrática de esa época, ¿ya? En Perú. Y otro tenemos a Manuel Asensio Segura. Felipe Pardo de Aliaga, que fue de la clase alta, ¿no? Esos tipos que están siempre codeados, ¿no? Con los magnates, con los poderosos de esa época. Bueno, acá se va a ver unas cositas, ¿no? Va a haber un anticriollismo y otro va a ser la parte criollista. El anticriollismo o un costumbrismo anticriollo va a ser encarnado por este amigo, por Felipe Pardo Aliaga, ¿ya? El anticriollismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese tipo es un tipo conservador, ¿ya? ¿Qué cosa es el criollo? Y interesante que Manuel Asensio Segura es un criollista, ¿no? Es un criollo, criollista. ¿En qué sentido? En que los criollos en esa época pues encarnaban el espíritu liberal, ¿no? El liberalismo, me refiero al liberalismo, ¿ya? Al liberal o liberalismo. Hablamos de ideas políticas, no hablamos de liberalismo. Ah, profesor, yo soy libre, yo me emborracho, yo tomo, yo fumo, yo soy libre. No, no, eso es ser estúpido, no es ser libre, ¿ya? Hablo de cosas pesadas, de ideología, hablo no de guachiturrada, muchachos. Ellos no son guachiturros, ellos son escritores, son intelectuales, ¿ya? Son políticos, son tipos que están ahí siempre a la vanguardia de lo que está pasando en su tiempo, ¿ya? Entonces, estos grandes señores, amigos, no porque fueron enemigos, se agarraron a golpes incluso, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ellos son mientras que este anticriollismo es un poco más de tipo conservador, oligárquico, ¿no? Bueno, pero a pesar de ser eso, este tipo, Felipe Pardo de Aliaga cuestionaba, ¿no? Esas costumbres de su propia clase social, ¿ya? Cuestionó las costumbres de su propia clase social. Es considerado el fundador, ¿ya? Él es el fundador del criollismo o del costumbrismo en el Perú, ¿ya? Porque el costumbrismo nace en España, no nace en el Perú, ¿ya? Pero aquí en Perú él es el fundador de esa tendencia literaria aquí, ¿ya? Por eso es el padre, ¿no? Es el padre del criollismo, o perdón, padre del costumbrismo peruano, ¿ya? Padre del costumbrismo peruano. ¿Cuál es el chiste con este amigo? Bueno, él escribe muchas obras. Entre esas obras está, por ejemplo, sus novelas de costumbres, eh, o mejor dicho, unas comedias, ¿no? Unas comedias, un grupo de comedias. Entre esas comedias hay una que se llama Los frutos de la educación, ¿no? Education, ¿no? ¿Qué pasaba acá? Bueno, pues esto en 1830 lo publica, ¿no? ¿Qué pasó acá? Acá este amigo se burla de las costumbres liberales de la época, ¿ya? Recuerden que, mira, 1830,
Recuerden que en 1821 fue la proclamación de la independencia. Se logró en 1824 aproximadamente con la batalla de Junín y Ayacucho, ¿verdad? ¿Ya? ¿Cuántos añitos habían pasado de la independencia a 1830? ¿Cuántos años? Sé que son súper mega inteligentes. ¿Cuántos? ¿30, 50, 40 años? ¿Cuánto? 9. Entre 9. 9 a 6 añitos, ¿no? 6 Sí. años. Claro, ¿no? Mira, 1830, 1824, claro. 6 9. añitos nomás, ¿no? Claro. Y recuerda que, o sea, tú cuando logras ganar una guerra, no es de que ya pues toda la gente piense como tú, ¿no? Todavía quedan algunos remanentes, gente que está en contra de tu idea que te has impuesto, ¿no? ¿Ya? Y pues sabemos que Don José San Martín, Bolívar fueron liberales, no fueron o sea, no fueron grandes pensadores políticos de las nuevas tendencias que estaban pasando en el siglo XIX en Europa, sino que ellos fueron liberales, ¿no? ¿Ya? Entonces ellos se enfrentan pues contra los conservadores de la época. O sea, los conservadores son todos aquellos que quieren conservar el poder político, ¿ya? Y económico tal y como está y no lo quieren cambiar, porque así se sienten mejor, más cómodos para su clase social. Eso es un conservador, ¿ya? Hay un conservador, hay conservadores, chicos, hay que entenderlo así. Hay conservadores y liberales. Los conservadores fundamentalmente quieren conservar este orden de cosas. Quieren conservar de que haya servidumbre, esclavitud, porque eso le beneficia a su clase social. Y hay liberales que intentan pues encarnar un espíritu un poco más democrático, un poco más liberal, o que la gente viva pues no en la forma como está viviendo, ¿no? Obviamente en su momento el liberalismo fue algo interesante, pero actualmente eso ya no es lo que era en su época, algo más degenerado, ¿no? ¿Ya? Entonces acá Felipe Pardo de Aliaga, ¿ya? Felipe Pardo de Aliaga, él pertenecía a la clase conservadora, a la aristocracia, ¿no? Él pertenecía a la aristocracia que había perdido pues la guerra contra los independentistas, ¿no? Y contra los libertadores. Aristocracia, ¿ya? A esa aristocracia rancia. Sin embargo, a pesar de ser aristócrata, era muy crítico con su clase, ¿eh? No era un tipo que solamente se quedaba tranquilo, ¿no? Él estaba en contra de las costumbres liberales que estaban empezando a llegar a Lima, ¿no? Por eso en esta comedia se burla, pues, ¿no? De las costumbres liberales nuevas que están empezando a desarrollarse en los salones de Lima, ¿no? Había un baile que se llamaba la zamacueca, ¿no? La zamacueca, ¿no? La zamacueca. La zamacueca. Recuerden que en la época liberal, en la época aristocrática, pues el papá decía, ¿sabes qué, hija? Tú te casas con tal hombre porque él es quien va a hacer lo mejor para ti, ¿no? La hija tenía que decir solamente sí. En cambio, las costumbres, los liberales decían de que cada uno puede, pues, tener la libertad para elegir, pues, con quién casarse, ¿no? Y la zamacueca hasta con cómo bailar, cómo hacer las cosas, ¿no? La zamacueca era un baile de esa época, ¿no? Imagínate en esa época, pues, no sé, a ver, bailar salsa, ¿no? Tú sabes de que en esa época los bailes no eran pegaditos, no eran así, te tomo de la cintura, te tomo de la mano y bailamos una vueltita, nada que eso, ¿no? Ya, lo más degenerado actualmente sería pues el perreo, ¿no? Esa cosa, ¿no? Pero bueno, bueno, la salsa o la bachata es un poco más sensual, pero el perreo ya es otra cosa, pues, ¿no? Bueno, en su tiempo fue la zamacueca, ¿no? La zamacueca fue un baile donde la mujer pues bailaba muy suelta, de hombros, de caderas, ¿no? Era un poco un baile más suelto, ¿no? Entonces, fue mal visto en su tiempo por los conservadores, ¿no? Oye, mira tu hija cómo baila la zamacueca, es una perdida, una forajida, ¿no? Mira los chicos, en nuestros tiempos no bailamos eso, ¿no? En nuestros tiempos, ¿no? Nos tomamos de la manito, bailamos así, a que toque el otro, ¿no? Entonces, pues, fue escandaloso. Entonces, la historia, esta comedia de Felipe Pardo de Laga nos cuenta cómo es que una mujer por bailar esos movimientos prohibidos, esos movimientos pecaminosos, ¿no? Va a terminar pues perdiendo a su pretendiente, su novio inglés, ¿no? Su novio inglés, ¿ya? Recuerden que en esa época nosotros nos liberamos de la economía española, pero después pasamos a manos inglesas, ¿ya?
nuestro destino, el mundo moderno se estaba creando, dejando llevar por la economía inglesa. Entonces, el novio en cierta medida representa, pues, ¿no? Eso, ¿no? Cómo es, la mujer está representada también hasta incluso, si queremos decir como el Perú, ¿no? Que adoptar costumbres muy liberales, ¿no? Hace de que el capital extranjero se vaya, ¿no? Algo así, un poco la cosa, ¿no? Pero bueno, más allá de esa interpretación que podamos darle, aquí vemos que esas costumbres, lejos de hacer de que la gente te tome en serio, te tomaría como algo no adecuado, ¿no? Entonces, Felipe Pardo de Aliaga es un moralista, en otras palabras, ¿ya? Es un tipo aristócrata, pero es un moralista. Moralista, ¿ya? Se inclina más por ese lado, más que el económico, el político, ¿ya? Más por el lado moralista. Y luego también tiene un cuento, una narración que se llama, por ejemplo, Un viaje. Habla del niño Goyito, ¿no? El niño Goyito se va de viaje, ¿no? Pobrecito el niño Goyito, le han alistado tanto para que vuelva, para que vuelva, ¿no? El niño Goyito tiene 52 años. Oye, ¿has visto alguna vez un niño Goyito que tenga 52 años? Niño viejo será, pues, ¿no? 52 años, imagínate un niño pobrecito, ¿no? Tu papá tendrá 52 años, ¿no? Me imagino, pero pucha, no sé si será un niño tu papá, ¿no? 52 años, qué salvaje, ¿no? Y con esa parte, si te das cuenta, es una burla muy fina a la clase alta, ¿no? Que paran pues, muy mimados, muy engreídos, ¿no? No sé cómo decirlo, ¿no? Muy sobreprotegidos, ¿no? Ay, el niño Goyito, ay, que por aquí, ay, que por allá, ¿no? Entonces está ahí como que Felipe Pardo está siendo muy irónico, ¿no? Está dando un aguijón le está clavando, pues, ¿no? A los niños joyitos de esa época, ¿no? No sé si actualmente habrá niños joyitos aquí en el salón, no creo, ¿no? Todos son lomo plateado, bueno, como dicen hoy en día los chicos, ¿no? Bueno, cosas así. Ustedes sabrán mejor que yo eso. Y luego tenemos a Manuel Asensio Segura y Cordero, así se llamó, ¿no? Este hombre, mientras que Felipe Pardo de Laga escribe para una élite, ¿ya? Este moralista tiene un lenguaje culto, un lenguaje bien rebuscado, bien academicista. Manuel Asensio Segura no, eh, lo que busca él es el creador del teatro peruano, ¿ya? Es el padre del teatro peruano, ¿ya? Creador del teatro peruano, es el padre de nuestro teatro peruano, creador peruano, ¿ya? Um, Sí, padre del Teatro Nacional se le llama, ¿ya? Padre del Teatro, así se le llama, padre del Teatro Nacional. Este amigo va a escribir una comedia, teatro casualmente, ¿no? Comedia llamada, pues, nada más y nada menos que Ña Catita, ¿no? Ña Catita, de Manuel Asensio Segura, en tu novela favorita, ¿ya? Ña Catita. Y bueno, él es un máximo representante del costumbrismo criollo. Es un liberal, ¿no? Él tuvo una vida bien azarosa porque siendo muy joven, ya aparte de leer no solamente libros de literatura, también leía política, leía otras cosas más, se vinculó al ejército, ¿ya? Entonces él tuvo una desgracia porque al principio él participó él fue un protagonista de la guerra de la independencia. Si Mariano Melgar peleaba por el lado de los libertadores, ¿ya? Peleaba al lado de don José de San Martín, Manuel Ascenso Segura no luchó por la independencia, él luchó contra la independencia. Él estuvo en el bando realista, en el bando de los españoles, ¿ya? Él defendió esa clase social que quería mantener ese orden de cosas. Sin embargo, al parecer, después de esto reflexionó y se cambió al bando republicano, ¿ya? Pero ¿saben qué? Él permaneció fiel al bando español
hasta la batalla de Ayacucho, ¿ya? Él siguió, ¿ya? Incluso él fue uno de los, su ejército español fue derrotado, ¿no? Pero en 1841, o sea, 20 años después de la proclamación de la independencia, en 1841, él parece que reflexionó un tiempo y dijo, ¿saben qué? Bueno, o sea, mejor me cambio al bando republicano. Y ¡puac! Se cambió al republicano. No sé si por oportunismo político para seguir vivo dentro de su carrera política, porque después lo nombraron también mayor, ¿no? Fue un sargento dentro del ejército republicano, ¿no? Después de esto, ¿no? Y bueno, trabajó como ministro de Hacienda, después fue secretario de prefectura, o sea, para el parecer que tenía cuidado su cargo, ¿no? Algo así, ¿no? Listo, entonces, ¿cuál es la obra que escribe Ñacatita? En esta obra es la más representativa, ¿ya? La más representativa. Acá nos habla más o menos tiene el siguiente argumento, ¿ya? A ver, Don Jesús y Doña Rufina, ¿ya? Doña Rufina tiene una hija llamada Juliana. No como la loca de la televisión, Juliana Oxenford, no, no es esa loca. Esa loca es otra cosa. Juliana, ¿no? Eh, que está enamorada de un hombre llamado Manuel. Mira, qué casual, ¿no? Como nuestro papi, ¿no? Como el padre del Teatro Nacional, ¿no? A eso me refiero. Como tu papi, Manuel Asensio Segura, ¿no? Ajá, mira, qué coincidencia, ¿no? Juliana y Manuel. Entonces, como están, es un amor correspondido entre ambos jóvenes. ¿Ya? Un amor correspondido. Ay, el amor, ¿no? Sin embargo, como en toda gran historia de amor, chicos, siempre ocurre algo, ¿no? ¿Ya? Manuel es un joven pobre y sin porvenir, como tu profesor de literatura, pues, ¿no? Es protegido por don Jesús, hijo del compadre de este, ¿no? Por don Jesús, ¿ya? Protegido por un hombre llamado don Jesús. Bueno, Ñacatita es una espía, y por acá vamos a ver que aparece una señora llamada Ñacatita, que es como la Celestina criolla, ¿no? La chismosa, ¿no? La que te lleva el chisme de aquí para allá, ¿no? Y te cobra a cambio, el chisme o te pide favores, ¿no? Es una murmuradora, beatona, ¿no? Una tipa que se lo sabe todas, pues, ¿no? Y él trata de influir en Juliana, ¿ya? Para que no se case con Manuel, sino que se vaya con un tal señor llamado un tal Alejo. Un tal Alejo. Es un hombre mayor, muy mayor, 50 años, 40 años aproximadamente, ¿no? Juliana era chibolita, buen muchacho, entonces Yacatita ahí quiere influir, ¿no? Es un hombre mayor, ¿no? Con mucho dinero, muy rico, ¿no? Trata de influir para que, bueno, pues él elija, ¿no? Y recuerden que en esa época los padres decidían sobre con quién se casa la hija. Bueno, entonces la cosa que coordinan para que el matrimonio se concierte entre Juliana y don Alejo, ¿no? Em, Sin embargo, por ahí llega un hombre llamado Don Juan, no Don Juan Tenorio, es un tipo Don Juan, que viene de la ciudad del Cusco, ¿no? Viene desde Cusco trayendo una carta, ¿no? ¿Ya? Don Juan es un viejo amigo de la familia de Juliana, ¿ya? Él se mueve con sus papás, ¿no? Ya. Don Juan llega a Lima con una carta de don Alejo, ¿ya? En esa carta, pues, estaba descubierto los planes de don Alejo, ¿no? ¿Ya? Porque se descubren los planes de ¿no? Perdón, llega una carta de la esposa. Él trae una carta. Profesor, una pregunta, ¿don Juan era amigo de Alejo? Era amigo, don Juan era amigo De tanto don de la José, familia, pero de la también familia era de un Juliana. conocido, era un conocido, ¿ya? Era un conocido, ¿ya? Pero era más amigo de la familia, ¿ya? Era más amigo de ellos. Lo conocía don Alejo porque eran de la misma clase, o sea, era un conocido nomás, ¿no? Era un conocido nomás de don Alejo. Pero era amigo
de don Jesús y doña Rufina. Y don Juan conocía casualmente a la esposa de Alejo, ¿no? Conocía a la esposa de Alejo, ¿ya? Y don Juan le trae una cartita, una carta, ¿no? De la esposa de don Alejo, ¿no? A la familia, a los padres de Juliana. Le dicen, miren, lean esta carta. Y en esa carta se da cuenta, pues, que don Alejo tenía una esposa, ¿no? Y entonces todos los planes, pues, se ven desbaratados, ¿no? Don Jesús, ¿no? El papá de Juliana, bota a doña Catita de la casa, fuera, ¿no? Eres una proxeneta, ¿no? Proxeneta de miércoles, largo de acá, ¿no? Discute con doña Rufina y le dice, ya ves, tú querías que se case con ese viejo, ¿no? Entonces ahí empieza una discusión, ¿no? Entonces, bueno, la calma se restablece en el hogar. Eh, a ver, ahí en ese trayecto ayuda, pues, don Juan ayuda a que todo vuelva a la paz, orden, tranquilidad. Y bueno, la familia permite al final de cuentas de que Juliana se case con el joven Manuel, ¿no? Que es tan misio como tu profe de literatura, igualito, pues, ¿no? No, ya pues se casan, ¿no? Entonces ya, y todos felices y contentos comen perdices, ¿no? Bien, chicos. Es una comedia que es interesante leerla algún día, ¿no? Por ahí, cuando tengas tiempito. Ahora sí, respondamos la preguntita que está acá. Sobre el costumbrismo peruano, ¿qué podemos afirmar? ¿Qué cosa es correcto? ¿Es un movimiento netamente peruano? ¿O dónde se originó el costumbrismo? No, Esto es más falso, ¿no? Esto se originó en España, por muchacho, ¿no? Vino de España, de exportación, no es netamente peruano. No puede ser. Su iniciador fue Felipe Pardo con no su sé. comedia costumbrista, Frutos de la Educación. Puede ser, ¿no? Hemos visto, creo, ahí, ¿no? Puede ser. Y esto puede ser, ya. Sí, sí. La D. Manuel Asensio Segura, o sea, tu papi del teatro peruano, representó la vertiente popular criollista. Hasta ahí es verdadero, ¿no? Hasta ahí estamos bien, porque él hizo más teatro para el pueblo, no tanto para la clase alta. Felipe Pardo de Aliaga sí hace para la clase alta, ¿no? Para la élite, ¿no? Para la élite, ¿no? En cambio, él fue más de pueblo, ¿no? Listo, Segura, vertiente popular criollista, y su estilo se caracterizó por ser rebuscado y academicista. No, Pues, eso es falso, No, ¿no? profesor, Lo falso. primero sí es verdadero, lo último ya es falso. Porque si te vas a dirigir al pueblo, tiene que ser un lenguaje sencillo, no puede ser rebuscado, ¿no? Imposible. Claro, para que comprendan más rápido. Claro, exactamente, exactamente, muy bien. Buena inferencia. La E. Esta corriente del costumbrismo se manifestó en el teatro, en cuentos y novelas costumbristas. A ver, vamos a ver. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué hacen? Teatro sí es verdadero. Cuentos, hemos visto el niño Goyito, ¿no? El niño Goyito. Muy bien. Vamos a ver. Mm, bueno, no he mencionado novelas, o he mencionado alguna novela, No, costumbrista. No, ¿verdad? Solamente he mencionado teatro, ¿no? Comedias. No. Lo último de novelas, no. Novelas, no. Pero sí en teatro y cuento. Esta primera parte es verdadero. La última parte ya es falso, ¿no? Entonces nos quedamos con la letra C. ¿Ya? La A no, pues incluso Castilla tuvo dos gobiernos, ¿no? Refleja el sentimiento de incertidumbre político frente al gobierno de Castilla. No, el costumbrismo no está hablando del gobierno de Castilla. No, en sus obras yo incluso les he narrado, no habla tanto de los gobiernos. Critica sí al militarismo, eso sí, critica sí Felipe Pardo de Aliaga. el- perdón, casualmente Felipe Pardo de Aliaga, no le dije, una de sus primeras obras es una obra que se llamó
Perdón, de Manuel Ascenso Segura. Manuel Ascenso Segura, su primera obra de teatro, una comedia, su primera obra que escribió de teatro fue una novela que se llamó La Pepa. Ahí critica el militarismo, ¿no? Ahí tiene una posición antimilitarista, ¿ya? Le saca el ancho a los militares, ¿no? Porque él casualmente vivió o sea, fue un militar, ¿no? Empezó a subir su carrera política dentro del ejército, ¿no? Para ascender luego poco a poco posiciones. Pero no lo publicó, ¿no? Lo publicó después, muchos años después, porque quería proteger, dice, si yo critico a los militares me van a sacar del ejército, voy a perder mi cargo. Entonces tuvo temor en ese sentido, ¿no? No tuvo una actitud más valiente, más beligerante, ¿no? Listo, pasemos a lo siguiente. Seguimos con la literatura de la República. Las tradiciones peruanas, muchachos, de Ricardo Palma. Listo. ¿Qué cosa podemos afirmar? ¿Cómo es que Ricardo Palma logró ese efecto de la verosimilitud? La verosimilitud me refiero a cosas creíbles, ¿no? Cosas que se pueden creer que han pasado. ¿Cómo lo logró? ¿Con la sátira superficial? No. ¿Con los proverbios populares? Puede ser, pero no. ¿Pinta un cuadro costumbrista? No precisamente. No tuvo nada de costumbrista. La D. Aunque puede ser la D, podría ser la E, la D, ¿no? Discreción. Y la E, ¿no? Sí. Busquen qué cosa es digresión histórica. Busquen esto. ¿Ya? El cuadro costumbrista pertenece al costumbrismo, no al romanticismo. Estamos acá con Ricardo Palma, ya estamos pisando terreno del romanticismo, ¿ya? Sí, sí. Esto le corresponde al costumbrismo, no al romanticismo. Bueno, acá, literatura de la República, habíamos visto costumbrismo. Hemos visto costumbrismo. Vamos a hacer una línea más así. ¡Suá! Listo. Vamos a cortarlo así. Ya está. Acá sigue lo que es la siguiente literatura, que es... Hemos visto el costumbrismo. Ahora vamos a ver el romanticismo, ¿no? Romanticismo en el Perú. ¿Ya? Y ahí está el gran Ricardo Palma, pues muchachos. ¿No? Él crea un género, una especie literaria dentro de la prosa, dentro de la épica, crea un género que se llama la tradición. Es propio de él, lo ha creado, ¿no? Y fue tan grande dentro de este dentro de este estilo de narración, ¿no? En su obra, pues, como ya conocemos, ¿no? Su obrita, ¿cómo se llama su obra? Tradiciones. Peruanas. Exacto, tradiciones peruanas. ¿Ya? Él creó esto, es novedoso, fue invención de Ricardo Palma, que se basó en algunas cosas del costumbrismo, algunos elementos, posiblemente, pero él recurre a varios elementos de su época, y bueno, mm, busca nuevos modelos de expresión literaria, ¿ya? Busca nuevos modelos. Ya tuvo influencia de los románticos europeos. Sin embargo, él trató de crear algo propio, ¿no? En sus tradiciones peruanas nos habla pues de la vida en la colonia, ¿no? La vida en la colonia, pero no, en la conquista, un poco algunas tradiciones basadas en el imperio incaico, pero bueno, todo es invención, pues, ¿no? Es invención, no es que haya ocurrido tal y como él lo cuenta en su crónica, ¿no? Pero él juega, ¿no? Juega con eso. Bueno, vamos a ver. Lo que hace es acá en el costumbre, perdón, en las tradiciones peruanas, ¿qué hace Ricardo Palma? Él
Combina, ¿no? Profesor, Combina, son cuentos, ¿no? sí, combina rasgos de la leyenda romántica, combina rasgos de la leyenda romántica y el cuadro costumbrista, ¿no? Y el cuadro costumbrista. Combina esos dos elementos. Por eso que esto podría ser la E, por eso digo, ¿no? Por eso que podría ser la letra E. Ya, la finalidad no es tanto darle no es tanto darle una veracidad, ¿no? O sea, de efectivamente ha ocurrido así, no, sino lo que busca es darle un efecto artístico, ¿ya? Es un género literario propio, inconfundible, diferente a todos los géneros literarios que hay, ¿ya? ¿Qué cosas de la historia del Perú? Recoge los argumentos, el ambiente, pero le da una exactitud falsa, ¿no? Es una exactitud falsa. Y bueno, hay un cuidado, ¿no? De algunos elementos de la historia, sí, algunas cosas sí lo registra, pero hay cosas que inventa, ¿no? ¿Quién, profe? Listo. Ajá. Por esa razón, Palma, ¿ya? Podría ser costumbrismo, pero recoge elementos del cuadro costumbrista, pero no es propiamente costumbrista. Si fuese solamente cuadro costumbrista, sería más de costumbrismo. Lo que sí coge es la digresión histórica, ¿ya? Es decir, datos precisos de la historia. ¿Ya? Por esa razón la gente dice, sí, claro, yo sí conocí al presidente Ramón Castilla y está vivo y mira, Ricardo Palma está hablando de Ramón Castilla y es verdad, en el Palacio de Gobierno he visto un cañoncito, de repente la historia que cuenta del cañoncito es verdad. Como que recurre a esos datos precisos de la historia que están pasando en su tiempo o tiempo pasado para que la gente piense de que lo que está diciendo es verdad, pero él se está burlando, ¿no? Se está burlando de esas cosas, ¿ya? Muy bien. Muy bien, chicos. Luego del romanticismo, eh, se añoraba en cierta medida partes del pasado, no, no mucho, pero se añoraba algunas cosas del pasado. Viene otra etapa en la historia de la literatura peruana que es el realismo, ¿no? Es el realismo, porque ocurre la guerra con Chile, y esa guerra pues nos va a dejar el país en ruinas, ¿no? A ver, dice acá Criseli, digresión, como se pronuncia el nombre femenino, hecho de apartarse de un relato, discurso de exposición del asunto principal para tratar de algo que surge relacionado con él, o sea, surge un relato pero relacionado con la historia. El cuento, a diferencia de la novela, exige una mayor precisión y no admite digresión. Ajá. El cuento, claro, el cuento no admite digresiones, ¿no? Porque el cuento es ficción. En cambio, la tradición de Ricardo Palma no es un cuento, no es un cuento, ¿no? Busca un poco explicar las cosas, pero dándole un panorama histórico, ¿no? No específicamente que haya ocurrido realmente, pero algunos datos que Ricardo Palma habla sí se han ocurrido, ¿no? Algunos nombres de algunos generales, ¿no? De algunos presidentes, ¿no? ¿Ya? Sí son cosas precisas, pero él lo modifica, ¿no? Lo modifica de acuerdo a su ficción. ¿Ya? Bien, ¿qué cosa pasó en el realismo? Recuerden que estamos en ya 1850, 1860, ¿no? 1870, surge González Prada. González Prada eh, fue un gran representante del realismo peruano. Manuel González Prada, ¿no? Casualmente César Vallejo, Abraham de Lomar, José Carlos Mariátegui y el aprista, después llamado Aya de la Torre, consideraron siempre a Manuel González Prada como su maestro. Fue su mentor, el maestro de esa generación dorada. Y González Prada surge en el realismo. Él estudió en Francia, ¿no? Se vinculó seguramente a las tendencias
de su época, ¿ya? Que era, enfrente se estaba dando el realismo y el naturalismo, y González Prada bebió de eso, bebió del positivismo, que era la filosofía de esa época, con Augusto Comte, ¿ya? Por eso es importante siempre la filosofía y la historia cuando hablamos de literatura. Muchos profesores tratan de desvincular al artista, al escritor, de su época y los movimientos políticos y filosóficos que ocurrían en su época. Y es un gran error, ¿no? Es un gran error que actualmente se está remediando. Salvo algunos profesores que quieren seguir hablando solamente del autor y su obra, nada más, pero separado, desvinculado del mundo que vivieron, ¿ya? De la época en que les tocó vivir. Entonces González Prada, chicos, escribe más que nada discursos, muchos discursos, ¿no? Como el famoso discurso en el Teatro del Politeama, ¿no? ¿Ya? Y tuvo algunas discípulas muy predilectas, ¿no? Ahí está Mercedes Cabello de Carbonera, ¿no? Mercedes Cabello de Carbonera. Mercedes Cabello está la cusqueña Clorinda Mato de Turner, ¿no? Una gran escritora, ¿no? Mato de Turner, ¿no? Cabello era me parece que era arequipeña, a ver si que me corrijo, o de Moquegua era la señora, no recuerdo exacto con precisión ahorita, ¿ya? Pero bueno, lo cierto que eran señoras que no estaban en Lima, estaban en las provincias, ¿no? ¿Ya? Listo. Ella es de Moquegua, ¿no? Ella es de Moquegua. Profesor, en Wikipedia dice Cusco. Y Clorinda Mate Turner es de Cusco. Clorinda sí es de Cusco. Mercedes es de Moquegua. Ay, ya. Ajá, ¿ya? Se dan cuenta, no son de Lima. No son de Lima, no son de la aristocracia, como sí lo fue Manuel González Prada, ¿no? Seguramente. Son escritoras magníficas que están ubicadas en las regiones del país, ¿ya? Bueno, ambas tuvieron vidas muy difíciles para su época, sin embargo se sobrepusieron a su época y brillaron con luz propia, ¿no? Tuvieron un primer maestro que fue Ricardo Palma, ¿no? Pero la realidad, su dura realidad que les tocó vivir, hizo que se inclinen poco a poco por el realismo de González Prada, porque surge la guerra con Chile, surgen los caudillos, los militares que en su principio habían luchado contra las tropas realistas, contra la corona española y habían liberado el país, vino una guerra entre ellos, entre los caudillos, entre los líderes militares de la independencia, ¿no? Ya estaban viejos, ahí estaba Castilla, estaba Vivanco, estaban otros más. Piérola no es tanto que haya participado, pero Piero después es más que un oportunista, ¿no? Un traidor al Perú, porque en la guerra con Chile, bueno, envió como refuerzo a la provincia de Tacna, y Tarapacá y Arica, envió un barco vacío, y en ese barco vacío había una metralleta, pues, hasta las patas, oxidada, ¿no? Fea, ¿no? Una burla de las tropas peruanas, ¿no? No sé cómo rayos después lo dejaron vivo, ¿no? Pero bueno, cosas que pasan en el país. Manuel González Prada escribe más que nada poesía, escribe verso, prosa, tiene obras en prosa y en poesía, ¿no? Más se le conoce por su obra en prosa, sin embargo, muy pocas veces se estudia la poesía. Dentro de la prosa tenemos su obra llamada Páginas Libres, ¿no? Muy recomendado este libro. Y también Horas de Lucha. Son libritos muy recomendados para los jóvenes, ¿no? Porque permiten justamente una formación sólida del pensamiento de los jóvenes, ¿ya? Muy recomendado. Eh, en verso tenemos muchas obras, ¿no? En verso ha sido muy poco estudiado, pero actualmente se está estudiando sus obras, se está valorando. Una obra que se llama Minúsculas, ¿no? Tiene otra obra llamada, por ejemplo, Exóticas. Bueno, tiene también El tonel de Diógenes, Exóticas, Trozos de Vida, Presbiterianas, en fin, tiene un conjunto de poesías, ¿no? ¿Ya? Vamos a poner acá Exóticas. Exóticas, ¿ya? ¿El chat?
Bueno, básicamente Páginas Libres es un conjunto de ensayos, ¿no? Crítica social muy ácida, muy amarga, pero real, ¿no? Muy contundente. Es un conjunto de conferencias, discursos, donde recuerda que estamos en 1873, plena guerra con Chile, ¿no? ¿Ya? El libro originalmente aparece en 1894, ¿ya? 1800, pero sin embargo, antes, años antes, ya González Prada había escrito estos textos y lo había disertado. Había disertado sus textos en conferencias ante estudiantes, escolares, ¿no? Sector universitario. Su espíritu rebelde, él fue un anarquista, ¿ya? Manuel González Prada abrazó el anarquismo, que es una tendencia del pensamiento político. Por eso es importante siempre estudiar el pensamiento político del escritor a veces, saber qué cosa es un poco el anarquismo, qué es el socialismo, qué es el marxismo, el comunismo, ¿no? En este caso, González Prada abrazó el anarquismo, ¿no? José Carlos Maretti, que más adelante va a decir, no, bueno, fue un tipo genial, ¿no? Sin embargo, lo único que no hizo a González Prada fue organizar a la juventud, porque era un anarquista, y el anarquista no organiza, ¿no? No cree en la organización social de jóvenes, ¿no? Fue un crítico, ¿no? De su tiempo, ¿no? Y se quedó solamente en crítico, lamentablemente. Pero bueno, esos son cosas que cada persona aporta lo que puede en su tiempo, ¿no? Hay personas que aportan con crítica, otros aportan con escritura, otros aportan organizando, en fin, y así cada quien organiza en su tiempo. Él, a diferencia de otros escritores, se va a revelar, ¿no? Ese anarquismo crítico lo va a revelar, por ejemplo, cuando página se escribe con G, ¿no? Página, ¿no? Sin embargo, miren ustedes cómo lo escribió con J, ¿no? Porque él escribe páginas con J. Páginas libres, ¿no? Con la J. Lo correcto es con la G. Él se revela contra la autoridad incluso de la normativa, ¿no? De la normativa de escritura. Bueno, ¿por qué lo escribe? Porque, bueno, estaba cansado de toda la pobredumbre, de toda la miseria humana, la miseria espiritual, la corrupción, la traición en el país había sido terrible. Y él, rebelde contra eso, escribe Páginas Libres, ¿no? O mejor dicho, compila todo lo que había escrito y todo lo que había disertado en los teatros, lo compila y lo publica, ¿no? Páginas Libres, ¿no? Es incluso libres, la palabra libre significa pues la libertad de expresar crítica mordaz, ¿no? Contundente, frontal contra lo malo que estaba el país. Y páginas que implica pues rebeldía, ¿cómo no? La rebeldía libre, ¿no? Algo así, ¿no? Contra el orden establecido, ¿no? Bien, vamos a seguir. Y bueno, Mercedes Cabello Carbonera tiene una obra muy bonita que se llama El Conspirador, ¿no? Donde en esa obra prácticamente ahí critica, ¿no? A los caudillos, porque el país estaba en manos de caudillos, no de gente, no de una clase social que quería pues un cambio real al país. La clase alta no estaba organizada, cada quien era un egocéntrico. Es como hoy en día, ¿no? Los candidatos, voten por Aliaga, voten por Porqui, voten por Acuña, ¿no? Y creen de que ese hombre o esa mujer por quien vamos a votar va a ser el Salvador. Estamos en busca de un Mesías. Y en esa época también pasaba lo mismo. Ya, Piero era un Mesías, Cáceres era otro Mesías, ¿no? Que creen de que un hombre va a sacar al país adelante. Y no se trata de hombres, ¿no? Sino de proyectos políticos que realmente puedan sacar al país adelante. Sin embargo, los caudillos, los conspiradores, nunca van a hacer eso. Solamente les interesa su bolsillo, su egocentrismo. Y ahí por eso Mercedes Cabello Carbonera se ganó el odio, ¿no? El odio de las clases gobernantes de su época, el odio de la gente de su época, porque ella criticó de que la gente sigue a caudillos, mas no sigue proyectos políticos, que es muy diferente. No se deja llevar por ideologías, se deja llevar solamente la gente por la emoción del momento, de una persona que aparece, ¿no? Y bueno, está luego Clorinda Mato de Turner, ¿no? Clorinda Mato de Turner, que también se lanza contra la iglesia, contra el clero, contra el gobernador y que era la trinidad embrutecedora de su época, ¿no? Del indio, ¿ya? Obviamente le valió el desprecio de la clase aristocrática conservadora de su época, ¿ya? Tanto de Cusco como de Lima. Él escribe pues la famosa obra Ave sin nido, ¿no?
ahí vemos cómo el indio es tratado como un niño y la clase media, ya de las regiones o de las provincias limeñas tienen pues que, sobre todo de la región Cusco, ¿no? Tienen pues que apiadarse, ¿no? O sea, vemos de que al final los dos amantes eran pues hermanos, ¿no? Ese matrimonio no se puede dar, quedan como aves sin nido, ¿no? Desprotegidos, ¿no? Desprotegidos. Bueno, sí, en fin, un sinnúmero de cosas han pasado, ¿no? Porque en esa obra nos cuenta cómo el cura, ¿no? El cura del pueblo se había aprovechado sexualmente de la mamá de la chica, ¿no? De la chica. Bueno, sí, y el hijo era pues hijo del cura. Entonces, ambos eran pues hijos de ese cura y no podían por lo tanto casarse. Toda una desgracia humana, ¿no? Que está contando Glorinda Motte Turner en esa novela. Su obra fue quemada, fue vilipendiada en vida, ¿no? Fue maltratada públicamente, fue vejada, ¿no? Como ocurre con los grandes escritores de su tiempo. Un escritor siempre escribe contra su tiempo, ¿no? Contra lo negativo que está ocurriendo en su tiempo. Un escritor siempre es inquieto, nunca está tranquilo, ¿no? Bueno, son cosas con las que un escritor se enfrenta en su época. Pero bueno, volvamos acá. González Prada, chicos, desdeñó las formas métricas tradicionales. O sea, no quería escribir como el común de escritores, quería salirse de esa rutina absurda de escribir como todos. Por esa razón introdujo formas nuevas en la forma de cómo escribir las estrofas. Por esa razón es considerado como qué. Por querer innovar, ¿cómo lo consideran? ¿Renovador del indigenismo? No. En su época no había indigenismo. Es en el siglo XX. En el siglo XX, ¿verdad? Y así que esto es falso. ¿Reivindica la poesía española? No. Falso. ¿Es fundador de nuestra tradición poética? No, no. Eso lo hizo Melgar, ¿no? Melgar lo hizo. Esto es falso. ¿Reformador de la lírica española? No. Es falso. ¿Precursor del modernismo? Sí. Con sus poemas, ¿ya? Es considerado uno de los precursores del modernismo, ¿ya? Precursor. Pasamos luego a una literatura realista, pero en las regiones, ¿ya? Cuando el realismo se da en las regiones del país, pasa a llamarse regionalismo, ¿ya? En América Latina. Y Abraham Valdelomar, que fue llamado el Conde de Lemos, Valdelomar casualmente se consideró uno de los discípulos. Él mismo se consideraba discípulo, un aprendiz de González Prada. Fue amigo de Mariátegui y de Vallejo, ¿ya? Este señor Abraham Valdelomar, ¿ya? Él lideró un movimiento llamado el movimiento Colónida. Viene de Colón, pues, ¿no? Entre comillas, el descubridor de América, ¿no? ¿Ya? Fue líder del movimiento Colónida, fue su líder, ¿ya? Y bueno, ¿cuál de las siguientes afirmaciones, chicos, caracteriza mejor al movimiento Colónida? Porque todas pueden ser correctas, pero hay una que resalta mucho, mucho mejor sobre el movimiento Colónida. Valdelomar, cuando funda Colónida, chicos, quiere romper con todo lo viejo, contra los escritores de la clase alta aristocrática, ¿ya? Él es de Ica, él es provinciano, de acá al sur de Lima nomás, que está a 4 horas, ¿no? Ica, 6 horas, ¿ya? Él quiere romper con toda esa tradición cucufata de la élite criolla, ¿no? Por lo tanto, él nunca va a buscar revalorar la época colonial. Él no busca, como Ricardo Palma, valorar la época colonial. No, no busca eso. Busca desterrar de la literatura peruana toda influencia europea. No, eso es falso. Él incluso cuando escribe
sus propios cuentos, se va a nutrir bastante de Oscar Wilde, ¿no? En sus cuentos. En algunos cuentos, no en todos, él va a ser influenciado por Oscar Wilde, que es un escritor inglés, europeo. Por lo tanto, él no busca desterrar de la literatura peruana toda influencia europea. Él sí, ¿ya? La 6 dice, posibilitó el triunfo del romanticismo en el Perú. No, eso lo hizo... Él no fue romántico, eso lo hizo Ricardo Palma, eso de acá. Intentó organizar a los escritores en una doctrina social. Falso. Él no hizo eso. ¿Los integró en una doctrina social? No. Él lo que hace es un movimiento. Y en un movimiento hay de todo, de todo tipo de gente, pero que apuntan a un mismo fin. No todos comparten la misma doctrina política, así que eso es falso. La E sería lo más apropiado. Fue una insurrección contra el gusto conservador y academicismo, sí. Ellos se opusieron a ese gusto conservador y gusto académico, se llamó el arielismo. El arielismo fundado en Uruguay por un tal Rodó, ¿ya? Fundado por un tal Rodó. Surge en Uruguay. Y se extendió por América Latina. En Perú ahí está, por ejemplo, la familia, estos que regalaron la Universidad Católica a la Iglesia Católica, ¿cómo se llama esa familia? Los Ribeiro, los Bustamante y Ribeiro, creo que no. ¿Ya? O sea, ya entonces, González, Valdelomar se opone a ese movimiento arielista que había en Perú en esa época. ¿Ya? Listo. Valdelomar escribe este cuento, chicos. El Caballero Carmelo. ¿Y está influido por quién? ¿Por cuál de las alternativas? La, Afán de valorar la cultura andina. Pero él está en Ica. Y Ica es la costa peruana, ¿no? La C. Esto no podría ser. ¿Interés de la historia peruana? No. Eso puede ser romanticismo peruano. La C, conocimiento del mundo urbano. Mundo urbano. Si estamos en Ica, Ica sería el mundo urbano. Hay que preguntarnos eso. En esa época. La D podría ser, ¿no? La D, sí. Infancia rural vinculada al mar. Rechazo al feudalismo. Sí, puede ser también la E, pero rechazo al feudalismo tradicional. Puede ser la época semifeudal del país, pero no tanto. Es más la infancia rural, porque recuerden que en el Carmelo un niño está contando la historia, ¿no? O alguien que está evocando su infancia rural, ¿no? Vinculada al mar. ¿No? Bien, vamos a ver. La 12. Lean El Caballero Carmelo, que es una obra bien bonita. Se van a poner a llorar de repente con El Caballero Carmelo. Es uno de los mejores cuentos, ¿no? Escrito por Valdelomar. Ya, yo lo leí cuando tenía 5 años, 6 años creo. La verdad que me hizo llorar, ¿eh? Cuando tenía niño. Fue uno de los cuentos que marcó mi infancia. Es muy triste. Sí. Yo tenía, la única diversión que tenía yo era un libro de cuentos viejito, que se llama Cuentos Peruanos. Está en mi biblioteca viejita, ¿no? Era fue para mí una enorme diversión. Bueno, no, el televisor era blanco y negro en esa época, pues, ¿no? Ya, y los niños, o bien jugábamos al trompo, otras cosas, pero yo cogí mi librito antiguos y leí ahí, ¿no? El Caballero de Carmelo y Paco Yunque. Fueron libros que, Piedra Negra sobre Piedra Blanca, viejo, fueron libros que me marcaron como en la época de infantil, ¿no? Por eso creo que eligió literatura. Pero bueno, chicos, sigamos. ¿Cómo se inicia el cuento del Caballero Carmelo? ¿Cómo iniciamos ese cuentito? ¿Con la muerte de Carmelo? ¿Con el triunfo de Carmelo? A ver, busquen a ustedes ahí que están con el chat del internet. ¿Cómo inicia el Caballero Carmelo? ¿Cómo inicia el Caballero Carmelo? la C, profesor. La C, ya.
A ver, por el chat me han escrito, por el chat. La C dicen. Todo empieza en un desayuno, ¿no? Está en un desayuno familiar en la mañana, ¿no? Y dice que según cuenta el niño, dice, más o menos dice así, ¿no? Un día en el hora del desayuno vimos llegar en la plazoleta, al fondo, ¿no? Al fondo de la plazoleta, un jinete, ¿no? Con un caballo de paz, su pañuelo al cuello, que agitaba el viento, ¿no? Y bueno, cuando baja ese jinete nos dimos de cuenta que era el hermano mayor, que habían corrido muchos años y estaba volviendo después de Lima, ¿no? Volvía de Lima. Ajá. Empieza con la llegada de Roberto, ¿no? El hermano mayor, ¿no? El hermano mayor del niño, ¿no? Claro, viene con regalos, ¿no? Y obviamente venir desde Lima con regalos en esa época era pues sacarse la lotería, ¿no? Me dicen, mi hermano ha ido a Lima, ha estudiado, ¿no? Y bueno, ha vuelto después de tiempo, ¿no? Era como decir, era un privilegio, ¿no? Tener un hermano que volvía en esas épocas así, ¿no? Triunfante, ¿no? Sí, sí, a las 10, más o menos 10 de la mañana, 9 de la mañana aproximadamente sería la hora, ¿no? Que imagínate, ¿no? Que tú seas un hermano mayor que vuelva a su tierra después de tiempo, ¿no? Y la familia diga, ha vuelto mi hijo, ha vuelto mi hermano, ¿no? Y ha vuelto ya profesional, ¿no? Ha vuelto, miren, con unos con modales más refinados, ha vuelto más leído, más instruido, ¿no? Ya trabaja, ya estudia, ¿no? Entonces, ha logrado, ¿no? Es un mérito para la familia, ¿no? Que vive en una zona rural del país, ¿no? ¿Ya? Te miran con otros ojos, ¿verdad? Claro que sí. La 13. Marca la alternativa correcta que contenga un dato incorrecto sobre el movimiento colónida. ¿Qué cosa es incorrecto? ¿Fue liderado por Valdelomar? Verdadero. Sí. ¿Significó un movimiento de rebeldía literaria? Claro que sí. Contra el modernismo y contra el arialismo, ¿no? El arialismo de su época, contra la gente aristocrática de su época, porque eran provincianos. Ahí estaba Vallejo, estaba Mariátegui, estaba también el mismo Valdelomar, que eran gente que venía de las provincias, ¿no? Vallejo venía del norte, del grupo norte. Mariátegui era moqueguano, y así. ¿Convocó a jóvenes talentosos literarios? Sí, verdadero. Su estilo fue elitista y academicista, falso. Esto es lo verdadero, lo falso, ¿no? Esta es la respuesta, chicos, ¿no? Enfatizar una vida provinciana, verdadero, porque vemos de que siempre están hablando de la provincia, de la zona rural, ¿no? Muy bien, chicos. Seguimos con... Uy, chispa, ya son las 12, ¿no? ¡Wow! Nos llegamos a la hora límite, chicos. Llegamos a la hora límite, muchachos. Unita más, ya, unita más. Dice... Seleccione la alternativa que contiene la secuencia correcta respecto a los poemas humanos de Vallejo. Ya. El libro de Vallejo, Los poemas humanos de Vallejo, nos habla de la crisis del gobierno nacional. Eso es falso. No habla ningún... Vallejo cuando escribe poemas humanos está en España, no está en Perú. Lo desterraron, ¿no? Se fue porque lo iban a detener. Y participó de la Guerra Civil Española. Pero no habla de la crisis nacional del país. ¿Ya? Sus temas son más, como dice el libro, poemas humanos. Problemas humanos que atraviesa la humanidad en esa época, ¿no? La pobreza, el hambre, la miseria. Su estilo es un estilo coloquial, conversacional, eso sí es verdura, ¿no? Eso sí es verdadero. Vallejo fue un hombre muy sencillo, ¿no? Aunque también fue muy aguerrido, ¿no? ¿Ya? ¿No? Es como si estuviese hablando al ser humano, es como si estuviese hablando con la humanidad. Es un estilo coloquial, conversacional, ¿no? Conversacional. Es muy profundo, profe. Exacto, es muy profundo, ¿no? ¿No? No entiendo las las negras. Claro. Yo no sé, yo no sabía en el examen. Claro. Presenta diversos elementos decorativos propios del modernismo. No. Vallejo tuvo etapas como poeta. Tuvo una etapa modernista en su primer libro de poemas que fue Los Heraldos Negros. Ahí sí hay elementos del modernismo.
Sin embargo, a pesar de ser una etapa modernista de Vallejo, ¿ya? Vallejo no solamente, él lo que hace es copiar el modelo de poesía modernista, pero el espíritu, o sea, el sentir, el sentimiento, las emociones, las vivencias que prima Vallejo en esa poesía de los Heraldos Negros es propia, es original, es creativa, no está imitando propiamente al modernismo, que es más aristocrático, ¿ya? ¿Ya? Vallejo habla es un modernismo, pero es un modernismo que está cargado de emociones rurales provincianas, porque Vallejo es provinciano, es de Trujillo, La Libertad, ¿verdad? ¿Ya? Entonces esto de acá es falso. ¿Qué más dice? Profe, Sí. ¿usted cree que se puede hacer como un tipo seminario de analizar poemas? Es que, por ejemplo, los Heraldos Negros para mí es un poco complejo y sé que para muchos compañeros también lo es. Ajá, claro, podemos hacer, no hay problema. Díganme qué poemas analizamos y los analizamos. ¿Ya? No hay problema. Heraldos Negros. Ya, bacán, no hay problema, ¿ya? Teoría. También Trilce, también. ¿Ya? Vamos a ver de que el orden más o menos es como sigue, ¿no? El orden de Vallejo es una etapa modernista, ¿no? Con los heraldos negros. Luego tenemos una etapa vanguardista con Trilce. Ahí rompen la forma con la poesía tradicional. Vallejo a nivel internacional con Trilce es considerado un grandazo, un gigante, ¿no? Supera a todos, se los come vivos a todos prácticamente con Trilce, porque demuestra que efectivamente el poeta, o sea, hace un antes y un después en la poesía tradicional, de poesía moderna del siglo XX, o sea, así hasta la actualidad, ¿no? Ahí es el verso libre, ¿no? Pero con un ritmo interior propio, ¿ya? Y luego en la poesía ya netamente de compromiso social, ¿no? Son pues poemas humanos, donde hay un Vallejo más maduro, más trabajado, más cuajado, ¿no? Con posición política, ¿no? Pero con una tiene muchas metáforas ese libro, ¿ya? Y sí, justamente, si hay un compromiso social, los poetas comprometidos tienen que hablar de su tiempo, denunciar los males sociales, y ahí destaca justamente denuncia la pobreza y el hambre que ocurre en el mundo a nivel mundial. Por esa razón... Ah, chispa, ya, chicos, nos quedamos hasta aquí nomás, por favor, y damos por terminado la clase, ¿ya? Y esto de acá es verdadero, No, profe. ¿ya? La alternativa sería la letra... a ver, falso, verdadero, falso, verdadero. ¿Cuál sería acá? ¿La C? ¿La F? Hay respuesta. Perdón, aquí hay dos verdades, acá hay un error. Dos verdaderos, ¿ya? Aquí. La última es verdadero. Sería la E, ¿no? Chispas. Ya se me ocurrió esto. La E de enamórate, ¿ya? La E de enamórate. Muy bien, chicos. Cuídense muchos, con permiso. Cuídense mucho. Grabe la clase, Nico, antes de continuar con la siguiente, ¿ya? Chicos, cuídense. Nos vemos. Permiso. Tupanan Chiscama. Para Ya, chica, profe, cuídese. Hasta pronto, profesor. Profesor.